Cuarta parte. Oíd. Vosotras, sombras que en la oscuridad moráis. Aprended a despreciar la luz. Felices, felices quienes en el averno del mundo no sienten el desprecio. Epílogo. El juicio de Jason Taverner por asesinato en primer grado de Alice Bookman fracasó de un modo misterioso, terminando con un veredicto de no culpable, lo cual fue debido en parte a la excelente ayuda legal que le suministraron la NBC y Bill Wolfer, pero también al hecho de que Taverner no había cometido ningún crimen. En realidad, no había habido crimen alguno, y se modificó el informe original del forense, lo cual vino acompañado de la jubilación del forense y de su reemplazo por un hombre más joven. Los índices de popularidad en la televisión de Jason Taverner, que habían caído hasta un punto muy bajo durante el juicio, subieron de nuevo tras el veredicto, y Taverner se halló con un auditorio de 35 millones de personas, en lugar de los 30. La casa que Felix Bookman y su hermana Alice habían poseído y ocupado se sumergió durante varios años en un nebuloso estatus legal. Alice había legado su parte de la propiedad a una organización lesbiana llamada Los Hijos de Calibron, que tenía su cuartel general en Lee's Summit, Missouri, y la sociedad deseaba transformar la casa en un lugar de retiro para sus diversas santas. En marzo del 2003, Bookman vendió su parte de la propiedad a Los Hijos de Calibron y, con el dinero así obtenido, se fue, llevándose todos los artículos de sus múltiples colecciones, a Borneo, en donde la vida era barata y la policía amistosa. Los experimentos con la droga KR3 de inclusión en los espacios múltiples fueron abandonados a finales de 1992, a causa de sus cualidades tóxicas. Sin embargo, durante varios años, la policía estuvo experimentando en secreto con dicha droga sobre reclusos de los campos de trabajos forzados. Pero al fin, debido a los muchos y generalizados peligros que aquello traía como consecuencia, el director ordenó que se abandonara el proyecto. Un año más tarde, Katy Nelson supo, y aceptó, que su esposo ya llevaba mucho tiempo muerto, tal como le había dicho McNulty. La aceptación de esto precipitó un claro ataque psicótico en ella, y de nuevo fue hospitalizada, esta vez definitivamente, y en un hospital psiquiátrico mucho menos elegante que Morningside. Por 51ª y última vez en toda su vida, Ruth Ray se casó, en esta última ocasión con un anciano, rico y obeso importador de armas de fuego que vivía en la parte baja de New Jersey, y que operaba justo al borde de los límites marcados por la ley. En la primavera de 1994, murió de una sobredosis de alcohol tomada con el nuevo tranquilizante frenocina, que actúa como un depresivo del sistema nervioso central, al mismo tiempo que suprime el nervio del vago. En el momento de su muerte pesaba 37 kilos, como consecuencia de sus difíciles y crónicos problemas psicológicos. Jamás fue posible certificar con claridad la causa de la muerte, ya como accidente, ya como suicidio deliberado. Después de todo, aquella medicación era relativamente nueva. Su esposo, Jake Mongo, tenía grandes deudas en el momento de su muerte, y apenas si la sobrevivió un año. Jason Taverner asistió a su funeral y, en la ceremonia celebrada luego en el cementerio, se encontró con una amiga de Ruth llamada Faye Crankate, con la que estableció una relación de trabajo que duró 2 años. Gracias a ella, Jason se enteró de que Ruth Ray participaba periódicamente en orgías colectivas. Al enterarse de ello, comprendió mejor por qué se había transformado en lo que había podido ver cuando se había encontrado con ella en Las Vegas. Cínica y envejecida, Eaterar fue abandonando de un modo gradual su carrera como cantante, desapareciendo de la circulación. Al cabo de unos cuantos intentos de localizarla, Jason Taverner lo dejó correr, y pensó en ella como en uno de sus mejores éxitos en la vida, a pesar de aquel final tan poco emotivo. También se enteró de que Marianne Dominic había ganado un premio internacional de gran importancia por sus trabajos de cerámica, pero jamás se molestó en buscarla. En cambio, Monica Buff apareció de nuevo en su vida hacia finales de 1998, tan desaliñada como siempre, pero aún atractiva a su despreocupada manera. Jason la vio unas cuantas veces, y luego se olvidó de ella. Durante meses, ella estuvo escribiéndole largas y extrañas cartas con signos crípticos dibujados sobre las palabras, pero también esto acabó al fin, de lo que él se sintió muy agradecido. En los refugios situados bajo las ruinas de las grandes universidades, las poblaciones estudiantiles fueron abandonando de un modo gradual sus fútiles intentos de mantener la vida tal como ellos la entendían y, de un modo voluntario, en su mayor parte, entraron en los campos de trabajos forzados. Así fueron desapareciendo los últimos restos de la Segunda Guerra Civil, y en el año 2004, como modelo experimental, se reconstruyó la Universidad de Columbia, y se permitió que un cuerpo estudiantil sano y seguro acudiese a sus cursos, aprobados por la policía.
Hacia el final de su vida, el general de la policía retirado Felix Buchmann, que vivía en Borneo de su pensión, escribió una condena autobiográfica del aparato policial del globo, y el libro pronto empezó a circular de un modo ilegal por las principales ciudades del planeta. Por ello, en el verano del 2017, el general Buchmann fue asesinado por alguien nunca identificado, asesinato por el que jamás fue hecha ninguna detención. Su libro, La mentalidad de la ley y el orden, continuó circulando de un modo clandestino durante un cierto número de años después de su muerte, pero incluso esto fue también olvidado al fin. Los campos de trabajos forzados se hicieron menos importantes, y al cabo dejaron de existir. A lo largo de las décadas, y de un modo gradual, el aparato policial se convirtió en demasiado complicado para amenazar a nadie, y en el año 2136 dejó de utilizarse el rango de mariscal de la policía. Algunas de las historietas sadomasoquistas que Alice Buchmann había coleccionado durante su abortada vida, fueron a parar a los museos que mostraban artículos de las olvidadas culturas populares, y al fin la revista oficial de las bibliotecarias acabó por identificarla como la mayor autoridad en asuntos de arte sadomasoquista de finales del siglo XX. Y el sello negro de $1 que Felix Buchmann le había regalado fue comprado en una subasta, en el año 1999, por un marchante de Varsovia, Polonia, y subsiguientemente, desapareció en el nebuloso mundo de la filatelia para no volver a reaparecer jamás. Barney Buchmann, el hijo de Felix y Alice Buchmann, acabó por superar su difícil infancia e ingresó en la policía de Nueva York. Y, durante su segundo año como policía de ronda, se cayó por una escalera de incendios en mal estado, mientras acudía a comprobar un informe sobre un robo en un edificio en el habían vivido en otro tiempo negros ricos. Paralizado de cintura para abajo a los 23 años, comenzó a interesarse en las viejas películas de anuncios de la televisión y, poco después, poseía una impresionante filmoteca de los artículos más antiguos y buscados de esta clase, que compraba, vendía y cambiaba de un modo muy astuto. Tuvo una larga vida, con solo ligeros recuerdos de su padre y ninguno de Alice. En general, Barney Buchmann se quejaba de pocas cosas, y continuaba sobre todo dedicándose a disfrutar de los viejos comerciales de la Alka-Seltzer, que constituían su especialización en todo aquel conjunto de doradas trivialidades. Alguien de la Academia de la Policía de Los Ángeles robó la pistola de Ringer calibre 22 que Felix Buchmann había guardado en su escritorio, con lo que aquella arma desapareció para siempre. Por aquel tiempo, las armas de bala de plomo se habían convertido, en general, en extintas, excepto como piezas de coleccionista, y el encargado del inventario de la academia, que era el que debería haber seguido la pista del Derringer, supuso, con mucha razón, que se había convertido en un objeto decorativo en el piso de soltero de algún oficial no muy importante de la policía, por lo que abandonó las investigaciones. En el 2047, Jason Taverner, que hacía ya mucho que se había retirado del campo del espectáculo, murió, en un hospital muy exclusivo, de fibrosis alcohólica, una enfermedad adquirida por los terrestres en las diversas colonias marcianas mantenidas de un modo privado para la dudosa diversión de los ricos, hartos ya de todo. Sus posesiones consistían en una casa de 5 dormitorios en Des Moines, llena sobre todo de recuerdos de su carrera, y muchas acciones de una empresa que había intentado, sin éxito, financiar un servicio comercial de vuelos a Próxima de Centauro. Su fallecimiento pasó generalmente desapercibido, aunque en la mayor parte de los periódicos de las capitales aparecieron pequeñas notas necrológicas, que fueron ignoradas por los encargados de las noticias de la televisión, pero no por Marianne Dominic, quien, incluso a los 80 años de edad, seguía considerando aún a Jason Taverner como una celebridad, y su encuentro con él como un importante punto crucial en su larga vida, tan llena de éxitos. El vaso azul hecho por Marianne Dominic y comprado por Jason Taverner como regalo para Eater Art, acabó en una colección privada de cerámica moderna. Aún sigue allí hoy en día, y es muy estimado. Y, de hecho, apreciado, abierta y genuinamente, por un cierto número de personas que aprecian la cerámica. Y amado. Fin.